quiero tratar un tema con ustedes y tiene que ver con el hecho de que a veces nosotros los cristianos, yo no comprendo por qué los cristianos a veces tenemos que vivir padeciendo, ya sea en enfermedad, ya sea en escasez o ya sea en problemas continuos. Me he topado con gente que parece que los problemas los persiguen, o sea, no salen de una cuando ya entraron a otra, y no salen de la otra cuando ya está encima otra, y toda la vida están así, llenos siempre de problemas. Conozco creyentes, hermanos, y yo lo viví, que parece que el dinero huye de ellos. Y también conozco, sé que hay muchos casos de creyentes que también viven enfermos toda la vida. Enfermos cuando no es de una cosa, cuando no es de la otra, cuando no de la otra, y ya están yendo al médico, y otra vez al médico, y ya estás en estudios, y ya esto, y ya lo otro, y así están, por años y años y años. Y son cosas que yo no me explico, porque si el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan, bueno, espero que no sea el caso aquí, pero de todos modos nos sirve reflexionar en eso. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y luego también dijo que por el día de mañana no os afanéis, porque el Padre, aún a las aves que valen menos, porque Él así lo dijo, que valen menos que nosotros, Él las alimenta, y ellas ni siembran, ni cosechan, ni almacenan. Y no obstante, el Padre a todas ellas les da sin problema y sin escasez su comida. Entonces, cuando uno lee esas cosas, uno se pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces con nosotros? Muchas veces como creyentes. Vuelvo a lo mismo. Tal vez no sea el caso de ninguno de nosotros aquí, tal vez sí. En algún momento fue mi caso. Digo, no es que yo sea rico, pues ustedes saben que no. ¿Verdad? No se me anda cayendo el dinero de las bolsas ni nada por el estilo, no, pues también a veces andamos ahí cubriendo gastos y ese tipo de cosas. Pero de eso a siempre andar apurados, hay muchas cosas que yo no las comprendo, algunas sí, pero vamos a hablar de lo que dice la palabra. He llegado a una conclusión, no porque sea la conclusión única o definitiva, pero sí he llegado a la conclusión de que mucho de esta situación, otra de las cosas, ahorita me acordé, el caso de, por ejemplo, también hay familias o creyentes, por ejemplo, jóvenes o familias en las que, por ejemplo, el estudiar, el prepararse, parece que no, parece que la habilidad de aprender también huye, escapa. La gente no aprende, los muchachos van a la escuela, pero nomás no la hacen en la escuela, no pueden, no. ¿Por qué? Hay muchas cosas. Yo solo mencioné unas cuantas que son las más relevantes o las más notables, pero de ahí podemos derivar otras. Pero yo decía que creo yo y he visto que una de las cosas que influyen mucho
en la situación, en las situaciones que vivimos, y lo digo porque yo así lo he experimentado y así es como yo también lo veo en la Escritura. La palabrita que ya me conocen como disco rayado, la religiosidad. Increíblemente, pero la religiosidad tiene mucho que ver con las situaciones, vamos a llamarles como crónicas, que como creyentes vivimos, sea en cuestiones de enfermedad, sea en cuestiones de escasez, sea en cuestiones de falta de entendimiento, inteligencia, habilidad, sea en cuestiones de problemas, de todo lo que ya hablé. Fíjense que la religiosidad influye y tiene mucho que ver. Yo escribí una pequeña definición de religiosidad. He hecho otras definiciones porque no se puede definir de una sola manera, sino hay muchas otras, o hay varias maneras de entender la religiosidad, o varios aspectos de la religiosidad, más bien. Y yo anoté una, las quiero leer. La religiosidad es un pensamiento de autodevaluación ante Dios. Es una tendencia de pensamiento que nos lleva a vernos por debajo de cómo Él nos ve. Nos vemos menos por debajo de cómo nos ve Él. Es una tendencia de pensamiento que nos lleva a vernos por debajo de cómo nos ve Él. Estaba viendo un predicador justo hoy en la mañana que dice, todos hemos oído hablar de la palabra Abba, ¿sí? ¿Qué han oído acerca de la palabra Abba? Papi, papito, o simplemente papá, nada más, ¿no? Mi papá, pero no mi padre. Padre para nosotros en mexicano es más brusco, ¿no? Sí, nadie le dice así a su... ¿Cómo estás, padre? Pues, a quienes sí, ¿no? Pero pues... ¿verdad? Sí, padre, ya llegué. No, ¿verdad? No usamos esa palabra. Usamos, o sea, si hay ¿cómo se llama? Si hay esa cercanía, ese afecto, pues le llamamos al menos papá nada más, por lo menos, ¿no? Papá, ahorita vengo, ¿no? ¿Sí? O como dicen en el norte, apá. Mi apá, ¿no? Mi apá. ¿Cierto o no? ¿Sí? O sea, algunos a su papá le dicen papi o papito. Sí, también lo usan, ¿no? Entonces la palabra Abba denota, es una expresión para dirigirse a el Padre, pero en términos de ternura, ¿sí? En un término tierno. Y esa expresión la usaba Jesús para hablar de el Padre o Abba, ¿sí? Y Pablo dice que el Espíritu clama en nosotros, Abba, Padre, Abba, ¿sí? ¿Vale? Da testimonio de que somos hijos de Dios, dice, diciendo Abba. Entonces, pero bueno, yo escuchaba a un predicador y dice que Abba, me llamó la atención porque decía ahí, Abba no significa papito. Ah, caray, he estado equivocado. Entonces me puse a escucharlo y él dice que efectivamente Abba sí es una expresión de ternura, cariño, pero que nosotros no podemos decirle así a Dios, porque eso es una irreverencia, que a Dios hay que ser reverente. Y pone un ejemplo, dice, yo allá en el África he visto cómo los hijos se refieren con respeto a sus padres y hasta cuando llegan, papá, quisiera hablar contigo, ¿no? Entonces él dice que
referirnos a Dios en términos de papito, papá, es ser irreverentes, cosa que yo no le creí, porque yo no necesito, es más, le puedo decir, hasta le puedo hablar de usted, si yo quiero, y no obstante ser irreverente, porque la irreverencia no tiene que ver con las palabras, sino con la actitud del corazón. Entonces yo le puedo decir papito, papá, a Dios, como a mí me nazca en mi corazón, y no por eso llevarme de cuartas con él. Sí se entiende la expresión, ¿verdad? Es que es de mi pueblo allá. Sí, y no por eso faltarle al respeto. O sea, es que no es lo mismo que tú llegues a tu casa y digas, papi, ¿cómo estás? Así, ¿qué onda, jefe? Y, ya llegué. O sea, sí hay una irreverencia y hay una falta de respeto que no cabe y no debe caber entre un hijo y su padre. Pero es la actitud del corazón, no son solo las palabras, ¿no? Bueno, a mi mamá yo siempre le digo jefa, pero no por eso soy irreverente, no siento que sea irreverente ni le falte al respeto, ni la vea por debajo de mí. Es mi mamá, o sea, es mi mamá y siempre la he respetado como tal, pero siempre le digo así, jefa, jefecita, ¿cómo estás? La actitud es la que determina las cosas, no tanto las palabras. Mi hija, la mayor, no me dice papá, me dice por mi nombre, pero tampoco veo que me falte al respeto. Como algunas personas tienen la idea de que para ser reverente con Dios hay que agachar la cabeza, hay que mostrarse sumiso, no puedes verlo así, tienes que acercarte a él así. Es su concepto que tienen de respeto y de reverencia. Para mí no es así. En Éxodo 33:11 dice, Jehová hablaba con ¿quién? Moisés. Con Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como ¿qué? Como alguien habla con quién? Con su compañero o amigo. ¿Sí o no? Qué irreverente, ¿no? Pero miren lo que dice Éxodo 20:19. Moisés hablaba con Dios ¿cómo? Con libertad y confianza. ¿Sí o no? Sí. Vean la diferencia. Moisés hablaba con Dios ¿con qué? Con libertad y confianza. ¿Sí o no? Sí. Se escondía Moisés, o se agachaba, o andaba así, o no. Pero el pueblo, ¿qué concepto tenía de Dios? Que no hable con nosotros, porque ¿qué? No sea que muramos. ¿De dónde sacaban la idea ellos de que si Dios hablaba con ellos, podían llegar a morir? Es la falta de confianza. Ellos Moisés conocía a Dios, tenía una relación con Él, y de esa relación que él tenía con Él, brotó la seguridad y la confianza, de tal manera que hablaban con esa libertad y esa confianza. El pueblo es un pueblo que no conoce a Dios, no tiene una relación todavía con Dios. Dios es un desconocido todavía para ellos, entonces no saben. Y claro, ellos vienen de Egipto, donde los dioses son caprichosos. Un día pueden estar de buenas y otro día amanecen de malas. Y entonces vienen las calamidades, las desgracias, las enfermedades. Ellos vienen de una idolatría, ellos conocen, lo que conocen es la idolatría que han visto en Egipto, donde los dioses son dioses a los que tienes que estarles reverenciando, dando culto, ofrendas, sacrificios para mantenerlos contentos, porque ellos pueden en un momento dado airarse.
y traer desgracia sobre el pueblo y muerte incluso. Ellos traen esa idea idólatra. Ellos no conocen el verdadero carácter de Dios, porque no tienen una relación con Él. Entonces ya desde aquí vamos dándonos cuenta cómo la religiosidad, porque el pueblo se ve por debajo de cómo Dios lo ve. ¿Acaso Dios los quería matar? ¿O quería Dios hacerles daño? Pero ellos le tenían miedo. Dijeron, no, que no hable con nosotros. ¿De dónde sacan ese miedo? De la falta de relación con Él. Si tú y yo, si nosotros no tenemos una relación con el Señor, entonces inevitablemente se van a formar en nuestra mente y en nuestro corazón ideas falsas, equivocadas de Dios. Cuando uno no se relaciona con las personas, se hace uno ideas de las personas. Es lo mismo con Dios. Entonces aquí vean la diferencia entre Moisés y el pueblo. Totalmente distinta, ¿sí o no? Totalmente diferente. Alguien busque Génesis 18:22. Dice la Biblia que llegaron 3 varones a la tienda de Abraham. Llegaron a donde estaba Abraham, a su casa, pues. Nada más que no tenía casa como nosotros. Ellos usaban tiendas, ¿sí? Y entonces llegaron a su tienda y él los recibió, y les dio de comer, estuvo con ellos, Si uno ve la historia, que llegaron no dice qué varones eran estos, nada más dice que él estaba ahí sentado a la puerta de su tienda cuando llegaron vio que venían 3 varones, se levantó y como él era muy hospitalario, les dijo, oigan, ¿a dónde van? Que no sé qué, vengan a mi casa, ustedes, o sea, se ve que ustedes son peregrinos o que van de camino, entonces, vengan, descansen en mi casa, descansen, coman, beban, sí, luego siguen su camino. Entonces fueron y estuvieron ahí con él. Pero después sigue la historia y sigue el relato hasta que llegamos a este punto, donde dice que dos de ellos se fueron hacia Sodoma y uno de ellos se quedó con Abraham. El tercero se quedó con Abraham, pero resulta que el tercero, ¿quién era? Jehová. Ahí dice, les estoy contando la historia, si ustedes después la quieren leer en su casa, lean los capítulos antes, se van a dar cuenta que había 3 varones que llegaron ahí a la tienda de Abraham y comieron con él y estuvieron platicando y toda la cosa, ¿sí? Y uno de ellos le dice, tu esposa te dará un hijo, de aquí a 9 meses regresaré y Sara te dará un hijo. Era el Señor, era Jehová, personalmente fue a la casa de Abraham y estaba hablando con él. ¿Sí me explico? Vean, ahí está. O sea, vean cómo dice, Jehová vino a la tienda de Abraham, comió con él, estuvieron platicando, estuvieron conversando, le dijo de eso, después se fueron, después de ahí se acabaron de comer y de todo, salieron a caminar al campo, ahí van los 3 varones y Abraham iban caminando, y dice que el Señor iba pensando, que el Señor iba pensando, ¿le encubriré a Abraham lo que pienso hacer en Sodoma? No, porque yo sé que él él es mi amigo, ¿cómo se lo encubriré? Y entonces dice que, ahí es cuando dice que los 2 varones, 2 de ellos se fueron a Sodoma y uno de ellos se quedó con él. Y ahí es donde le dice, Abraham, tengo que decirte una cosa, voy a destruir Sodoma y Gomorra por esto y esto. Y es cuando él intercede por Sodoma y habla, pero está hablando con él así, no estaba orando acá, Señor, no, estaban acá, ¿sí me explico? Estaba viendo físicamente, ¿sí? Estaban ahí con él, en persona. Ahora, ¿Abraham sabía quién era? Sí sabía, ¿cómo no? Si le dice, si le está diciendo, Abraham, de aquí a 1 año tu mujer te dará un hijo, ¿a poco no sabía quién era? Sí sabía quién era. Él sabía que quien estaba ahí con él comiendo era Jehová. Y los otros 2 eran ángeles,
Por eso dice Pablo allá en el Nuevo Testamento, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saber hospedaron ángeles. Ahora, ¿sabía Abraham que era Jehová el que estaba con él? Sí. Ahora, ¿se atemorizó Abraham? Ahí habla de cómo lo trató con respeto, pero no dice que se haya atemorizado o que haya dicho, oh no señor, no, pero vean lo que hizo, vean en Jueces 13:22, vean la diferencia. Ahora vean la diferencia. A Manoa, ¿no saben quién es Manoa? Manoa fue el padre de Sansón, y le apareció el ángel un ángel, bueno, él dice que era un ángel, le apareció el ángel del Señor, y entonces le dijo, tú vas a tener un hijo, bueno, y vas a tener un hijo, bueno, ahí está toda la historia también si la quieren leer. Le apareció físicamente igual que a Abraham, igual que a Abraham se le apareció físicamente, y habló con él y le dijo, vas a tener un hijo y lo vas a consagrar a Dios. Y entonces dice que Manoa hizo lo mismo que Abraham, le dijo, oye, espera, no te vayas, y entonces fue con la esposa, le dijo, oye, prepara un cabrito, vamos a hacer de comer, y hicieron comida rápido, y le trajo comida, le dijo, para que comas. Y entonces el ángel le dijo, no puedo comer esto, pero lo vamos a ofrecer a Dios. Entonces lo pusieron sobre una piedra, y salió fuego de la piedra, dice, y consumió la comida como ofrenda, dice, y en medio del fuego el ángel se fue. Y entonces ahí Manoa entendió que no era un ángel. ¿Quién era? Por eso le dice a su mujer, ¡ay, santo Dios, que nos vamos a morir! Porque hemos visto, si lo dice o no lo dice el texto, nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Eso no dijo Abraham, no dijeron Abraham ni Sara, ¿o sí? Nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. No, Abraham habló con él, estuvieron platicando, estuvieron conversando, fueron allá, el Señor le comunicó que iba a destruir Sodoma, Abraham le estuvo diciendo, oye Señor, pues mira, es que no la destruyas, a lo mejor hay 80 justos ahí, bueno, por los 80 no la destruyes, bueno, ¿qué tal si hay 50? ¿Ah? Bueno, pues si hay 50 no, 40, por 40, 30, 20, ¿no? Señor, ¿no? Y le habla con respeto, porque uno puede ver ahí, pero no dice Abraham, me voy a morir porque vi a Dios, ¿o sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo hay personas que pueden desarrollar en su corazón esa seguridad, esa confianza, esa libertad para con Dios, y hay personas que no? Y eso es lo que marca la diferencia muchas veces de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Eso es lo que marca la diferencia, cómo nos vemos a nosotros mismos con respecto a Dios. Y la religiosidad, les dije al principio, es una tendencia de pensamiento que nos lleva siempre a vernos por debajo de cómo Dios nos ve. ¿Cómo veía Dios a Abraham? La Biblia dice que lo llamaba ¿qué? Amigo. Y fue llamado amigo de Dios, dice. Pero también lo dice de Moisés. Porque de Moisés hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su amigo. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que Dios veía a Moisés así, pero al pueblo no lo veía así? Dicen, no, pero ustedes son plebe o pueblo. Pues. ¿Ustedes creen que Dios veía al pueblo menos? No. Ellos son los que se veían a sí mismos menos. Y Jesús dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado
amigos. O sea, si yo me llamo a mí mismo amigo de Jesús, Jesús es mi amigo, yo soy amigo de Cristo. Soy irreverente. Amigo no significa aquel con el que me llevo de cuartas. Amigo es aquel con quien tengo un aprecio y un cariño entrañable. ¿Sí o no? Claro. A un verdadero amigo se le respeta, ¿o no? Se le tiene respeto, se le tiene cariño, ¿o no? ¿De acuerdo? Así que cuando nosotros nos vemos por debajo de... Yo siempre me pregunté, cuando veía yo que el clásico, ahora a lo mejor ya no hay tanto, pero se habla de que en los tiempos, por ejemplo, de la revolución para atrás, de todo eso, ¿cómo eran en el tiempo de la colonia española, de la conquista española, cómo eran los indígenas? ¿Qué actitud tenían delante de los españoles? Siempre una actitud de ¿qué? Así. De ahí viene de la palabra los agachados, ¿no? Siempre era de agacharte, ¿sí o no? Pero yo una vez me pregunté, ¿pero por qué los indígenas eran así? Si ellos venían de un pueblo conquistador, porque los aztecas no eran un pueblo agachado, ¿sí? Se supone que no, eran un pueblo, los aztecas eran un imperio, era el imperio azteca, eran los que dominaban todo el territorio, ¿sí o no? Tenían muchos pueblos bajo su dominio, o sea, los aztecas eran dominadores. ¿Cómo es que un pueblo dominador, después de tener años de ser, a lo mejor hasta de sentirse orgulloso de decir, nosotros somos aztecas, ¿sí o no? Que los aztecas eran los dominadores de todo el territorio. ¿Cómo es que terminan siendo un pueblo agachado? Sintiéndose poca cosa siempre sintiéndose tan miserables. Y ahí hasta con pena de hablar. Pues es que si ves al otro, y eso lo hemos heredado hasta la fecha, hasta pena de hablar, hasta pena de ver a la gente a los ojos. ¿Ustedes ven que los judíos sean así? No. Y a los judíos también los conquistaron, también les quitaron su tierra, también los expulsaron, ¿o no? Igual que a los aztecas, también llegó otro pueblo, y no uno, sino otro y otro. Vinieron los persas, vinieron los babilonios, vinieron los griegos, vinieron los romanos, y todo mundo, ¿sí o no? Ellos vivieron muchos años de dominación y de conquista, los judíos. ¿Y ustedes ven que los judíos sean agachados como los indígenas, los mexicanos? ¿Por qué no? ¿Dónde está la diferencia? Y yo tenía esa pregunta, y un día me encontré un libro, me lo encontré tirado en la calle y lo levanté porque me llamó la atención, y leí una parte y entonces entendí. Los aztecas vivían bajo un sistema de castas. ¿Saben lo que es un sistema de castas? El sistema de castas dice que si tú naciste en una familia pobre, ese es tu destino, ser así para siempre. Tú no puedes aspirar a ser de otra posición. Esa posición, o sea, el destino, ellos creían en el destino y decían, el destino te trajo a nacer en esta posición y esa es la tuya. No tienes por qué aspirar a otra posición diferente. Tú naciste así y ese es tu destino. Ese es tu destino. Así es. El que nació siendo rey en casa real, ese es su destino, ser de la realeza. El que nació más abajito, sirviente de la realeza, pues ese es su destino. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad, aunque eran un pueblo conquistador, pero en su mente ellos tenían la idea de que su destino era aquello para lo que naciste. Ese es el destino para ellos.
El destino es aquello para lo que naciste. Tú naciste para para mandar o para obedecer, una de dos. ¿Dónde naciste? No, pues yo nací acá, ese es tu destino, así es, ¿sí? Entonces, claro, cuando vienen los españoles, ellos no salen de su posición porque ellos dicen, este es nuestro destino, nosotros nacimos para servir a otros, porque eso les inculcaban en su cabeza, en su mente. A los judíos no se les inculcó eso, porque Dios los sacó de la esclavitud y quitó de su mente esa idea de que ellos habían nacido para ser esclavos. No, ustedes nacieron para ser el pueblo escogido de Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros para qué nacimos? Porque ¿no será que en nuestra mente o en la mente de muchos todavía sigue esa idea de que yo nací en este nivel y a ese nivel pertenezco, o a esta forma de vivir? Ahora, cuando se habla de Dios, también en la religiosidad, la mente, o sea, dentro de la religiosidad, nosotros ¿qué somos para Dios? Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo Jesús le dijo a sus discípulos, alábenme? ¿Cuándo Jesús le dijo a sus discípulos, ámenme? ¿Qué es lo que Jesús les decía a sus discípulos? Crean en mí, crean en mí, crean. Y aquí a sus discípulos les está diciendo, vosotros sois mis amigos. Ahora les digo que créanlo, salgan de esa mentalidad servilista. ¿Somos siervos de Dios? Sí, pero hay que entender esa palabra de siervos, ¿qué significa? Porque siervo para Dios no significa el estar, ¿qué más te doy? Aquí te traigo tu comida, te lavo tu ropa, te boleo tus zapatos, ¿qué hago? ¿Qué más hago por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Te barro tu... Para Dios eso no es ser un siervo. Tenemos que entender la palabra siervo. Nosotros entendemos eso de siervo porque así fuimos educados, porque eso lo traemos desde los aztecas, desde nuestros antepasados, porque querramos o no son nuestros antepasados, ¿o no? Querramos o no traemos esa mentalidad, porque las cosas se heredan, curiosamente se van heredando, y traemos toda esa herencia de servilismo. El pueblo, en los tiempos de los aztecas, antes de la conquista, el pueblo estaba para servir, y ahí sí servir es a los amos y a los señores, al cacique. Pero en la mente de Dios, eso no es servir. Después vamos a hablar otro día de qué cosa es ser siervo. Eso no es para Dios, porque si eso fuera, entonces le diría a sus apóstoles, o les hubiese dicho a los discípulos, ¿no? Ustedes están para servirme, pero él dijo, el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir él y dar su vida por muchos. Ahora, el hecho de que Jesús nos haya venido a servir, ¿significa que se hizo menos que nosotros? ¿Sabes que tú puedes servir sin dejar de ser mayor? Más bien, porque el que sirve es el mayor. O sea, si yo voy a tu casa y tú me sirves, me atiendes, ¿eso te hace menos que a mí? No. ¿Me sirves como quién? Como la dueña de la casa, ¿o no? ¿O me sirves como sirvienta? O sea, tú puedes servir sin dejar de ser quien eres, ¿o no? Te sirves como señor que eres y como señora que eres de la casa. Hasta le puedes lavar los pies si quieres, pero como el señor y la señora de la casa que eres. ¿Sí me explicó? Vean cómo el concepto de servir es tan diferente para Dios. No es el concepto de servir en el concepto indígena. Entonces nosotros sí somos siervos de Dios, pero eso no significa un menosprecio de uno mismo. Y todo eso tiene que ver con la religiosidad, porque en la religión nos enseñan
vuelvo a lo mismo, es la tendencia a pensar que estamos por debajo de cómo Dios nos ve a nosotros. Por eso esta idea de nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Perdón. O sea, yo no digo que alabar a Dios sea malo. No, es muy bueno. Pero la Biblia no dice que fuimos creados para eso. Alguna vez ya lo expliqué y lo dije. Efesios dice, nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Nunca dice para que le alabemos, aunque algunas Biblias equivocadamente traducen así. Dios no creó Dios no hizo gente para que le alabe, para que Él se siente en su trono y alábenme, porque soy Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? Ese es un Dios pagano. Ese es un ídolo, porque esos son los dioses paganos. Los dioses paganos se sientan en su trono para que los hombres les adoren, les alaben, les sirvan, les rindan tributo. Ese no es nuestro Dios. Se va entendiendo todo lo que tiene que ver con la mente religiosa. Ahora, la mente religiosa o la religiosidad, me voy a apurar porque ya me tardé mucho. Ahora, la mente religiosa, hermanos, cuando uno se ve inferior a Dios, en esa inferioridad que la mente religiosa inyecta en nosotros respecto a Dios, inevitablemente crea culpa y autocondenación. Porque yo me veo tan por debajo, me veo a mí mismo tan inferior a Dios que es santo, que lo que siempre veo y lo que no puedo dejar de ver y lo que más veo en mí mismo, ¿qué cosa es? Mis defectos, mis pecados, mi maldad. Es lo que veo. Cada vez que me acerco a Dios, lo veo tan santo, y no es porque no lo sea, pero me veo a mí tan inferior a su santidad que lo que veo de mí, ¿qué cosa es? Todos mis pecados, mis defectos, mis miserias, mis culpas, mi todo. Y eso trae autocondenación. Autocondenación. Y ahora aquí voy al punto. Y eso es la fuente de muchos problemas que tenemos en la vida. Cuando yo me veo tan inferior, y cuando pero no es porque yo me sienta superior, no se trata de que me sienta superior, sino que me vea como Dios me ve, no como yo me veo hoy mismo. En la medida que yo me veo tan inferior, me vuelvo más consciente de mis deficiencias, porque si tengo muchas deficiencias, ¿o no tengo pecados? Sí. Los tengo. ¿Ustedes no los tienen? Sí. Todos los tenemos. No tenemos pecado, no tenemos defectos. Muchos. Si nos comparamos con Dios, en realidad, ¿qué somos? Polvo. Pues más que polvo, ¿no? Dijo Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y tiene razón, si hablamos en la realidad, así es, ¿o no? Pero, ¿quiere decir que Dios me ve así? Si yo no me veo como Dios me ve, entonces lo único que voy a ver siempre es ¿qué? Mis defectos. Esa realidad. Y eso va a traer ¿qué? Siempre autocondenación. Entonces, si yo vivo en pobreza, pero a la vez me veo tan miserable delante de Dios, ¿cómo puedo pensar yo que Dios me quiere prosperar? Mucha gente lo que dice es, pues merezco menos, pero gracias a Dios que aunque sea esto tengo. Y empiezan esos pensamientos. Merezco menos por cómo soy, pero al menos, gracias a Dios, esto tengo. ¿Se entiende lo que digo? Tengo poco porque poco merezco.
Es más, merezco menos, pero... Y entonces esa es la razón por la que muchas veces, no estoy diciendo siempre, muchas veces, sin darnos cuenta, ese pensamiento está metido aquí, acá adentro, y es el que nos hace, lo que yo les dije, parece que el dinero escapa, huye de las personas. Sí, pero no es que el dinero huya, es que es el pensamiento religioso que está en la mente y en el corazón de muchas personas que dicen, poco tengo porque poco merezco. Es que, ¿qué más puedo pedirle yo a Dios? Yo que tan pecador soy o tan mal, ¿qué más le puedo pedir a Dios? ¿Me va entendiendo? ¿Cómo se liga la religiosidad aún con la escasez o la pobreza? La religiosidad produce pobreza. Cuando vinieron los españoles, a mí me gusta mucho hablar de la historia y ojalá y un día dense tiempo, revisen la historia. Me gusta mucho hablar de la historia, de nuestra historia, porque hay muchas cosas ahí que no nos damos cuenta cómo vienen pasando de generación a generación. Cuando llegaron los españoles, fíjense bien qué atrocidad cometieron ellos, sin juzgarlos ni nada, lo que fue ya fue y punto. Pero qué atrocidad cometieron. Le enseñaron a la gente a creer en un Cristo crucificado. Hasta la fecha la gente adora a un Cristo crucificado. Ay, es espantoso cuando llegas a la iglesia y de pronto ves un ataúd ahí, ¿no? De cristal, de vidrio, y el Cristo ahí tendido con todas sus heridas y sangre y todo ahí, tendido ahí adentro del ataúd ese, ¿no? De cristal. Y tú te quedas así como de, ay, Dios mío, Señor. Pero ese es el Cristo en el que te enseñan a creer, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Pero mire cuál es la atrocidad, ¿sí? La atrocidad está en este pensamiento, es en el pensamiento. Porque los españoles venían y ¿qué hicieron con los indígenas? Los trataban como esclavos. Ahora, ¿sufrieron los indígenas en la conquista? Mucho. Pero ibas a la iglesia y veías a Cristo sufriendo y decías, ¿yo de qué me quejo? Si Él sufrió más. ¿Ves la atrocidad o sea, la atrocidad no está solo en la esclavitud, en los maltratos, hermanos, es el maltrato psicológico, donde tú vas y te enseñan a ir a la iglesia a adorar a un Cristo lastimado, azotado, sangrado, y que dices, si Él, que es el Hijo de Dios, sufrió tanto, ¿por qué yo no he de sufrir? Y eso creó un pueblo que aceptó el sufrimiento que los españoles impusieron. De por sí ya venían con la mentalidad azteca. Llegaron los españoles y le echaron más leña al fuego. ¿Entiende lo que digo? Eso es lo terrible. Pero eso, hermanos, tristemente sigue heredado. Hay muchos cristianos que así piensan. Bueno, yo estoy sufriendo, pues a veces no tengo ni para comer, estamos enfermos, esto y lo otro, pero gloria, pero el Señor sufrió más. Y si el Señor sufrió tanto, ¿qué va que nosotros no suframos? Y sacamos de contexto la palabra, porque Pablo sí habla de sufrimiento, pero no habla de estos sufrimientos, él habla del sufrimiento por la predicación de la palabra. Ahí es cuando dice, si Cristo sufrió, pues ¿por qué yo no he de sufrir? Cuanto y con más razón. Pero él habla de la predicación de la palabra, porque Cristo sufrió, él sufrió porque vino a dar testimonio de la verdad.
Él sufrió porque vino a enfrentar al enemigo y porque tenía que sacrificar su vida para resucitar, ¿o no? Él sufrió por causa de la verdad y de la justicia que es de Dios, por la palabra, y Jesús lo dijo: si a mí, que yo que soy el Señor, han hecho conmigo, cuanto más con ustedes, porque el siervo no es mayor que su Señor. Así que si yo he sufrido, ustedes también van a padecer. ¿Por qué? Pero no habló de la pobreza, no habló de la enfermedad, habló del sufrimiento y del padecimiento por la verdad del Evangelio. No confundamos las cosas. Si usted sufre por andar predicando el Evangelio, bendito sea Dios. Y si padece hambre por andar predicando, bendito sea Dios y gloria sea su nombre. Y si usted, pues también, aunque entre comillas y entre paréntesis, porque voy a decir una cosa, ahí hay otro engaño también. Muchos creen que, fíjese bien, muchos creen que servir a Dios es sinónimo de sufrir. No siempre, no es ley. Dijo el Señor que esto iba a ocurrir, pero no dijo que a fuerza y a todos. Y sin embargo, sí hay muchos siervos de Dios, pastores, evangelistas, maestros, todo, que sirven al Señor y que viven también en pobreza, en miseria, sufriendo eso y lo otro, y dicen: ay, es que así está bien porque yo por la obra de Dios, No, hermano, es por tu religiosidad. Porque tú crees esas mentiras, crees que servir a Dios es sinónimo de sufrimiento. Dios no nos mandó a sufrir, dijo que esto era una posibilidad. No dijo que era ley. Claro, sí, si yo, bueno, ahí voy, porque tengo que ir a predicar a la sierra y bueno, pues no hay ni en qué irse, hay que irse andando porque los coches no entran, pues sí, me toca ir a caminarle ahí 10 kilómetros para llegar allá donde les voy a predicar a los hermanos. Pues bendito sea Dios, órale, ahí voy, está bien, no hay de otra. Eso es aceptado, por supuesto que sí, pero no es de que yo soy siervo de Dios y como siervo de Dios tengo que sufrir. No existe eso en la Biblia. No. Pablo claramente dice que algunas veces él padeció escasez, pero otras tuvo abundancia. Dice él: he tenido abundancia y he tenido escasez. Ha habido de todo. Él no dijo: yo por ser siervo de Dios hice votos de pobreza y yo soy para sufrir y yo nací para sufrir porque soy siervo de Dios. Jamás dijo eso Pablo. Él dijo: algunas veces he tenido escasez y otras he tenido abundancia. Hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Así, pues así es. Pero no es ley. No es ley que porque yo soy siervo de Dios o porque yo soy cristiano, entonces estoy hecho para sufrir. Eso no es una ley. No es una ley. Pero hermanos, lo importante es que tenemos que sacar de nuestra mente mentiras y engaños que están ahí. Les leo rápido otras cosas que escribí aquí. Creo que no me va a dar tiempo terminar. Ya me fui muy largo. Muchas personas ven en la escasez un trato de Dios. Estoy padeciendo hambre. No tengo dinero, no tengo trabajo. Es que seguramente Dios está tratando conmigo. ¿Han oído esa expresión? Dios está tratando conmigo. Hermanos, yo no veo en la Biblia eso. La Biblia sí dice que nos disciplina. Está bien. ¿Sí me explicó? Pero ahí no dice cómo nos va a disciplinar. No está diciendo, como dijo Joseph Prince: a ver, ¿quién de ustedes le rompe una pierna a su hijo para que entienda? O sea, no entiendes, ven para acá y te rompo una pierna para que entiendas. ¿Quién hace eso? Pero nosotros decimos que Dios sí lo hace. Me rompí la pierna, ¿por qué? Porque Dios me está disciplinando, hermano. ¿Qué Dios tenemos? ¿Quién de ustedes dice, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, dice, son incapaces de hacer esto, por el contrario, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿De dónde sacamos de que Dios nos mete en pobreza
para disciplinarnos. Ay, estoy padeciendo escasez porque Dios me está disciplinando, porque Dios está tratando conmigo. O sea, Dios es así. Ahora te quedas sin comer para que aprendas. Ahora andas con los zapatos rotos para que entiendas. No. Puede ser que pasemos por escasez. Yo he pasado por escasez. Todos aquí hemos pasado por escasez, ¿o no? Tal vez pasamos por escasez, bueno, pues porque es una circunstancia, porque así están las cosas de repente. Pues es como todo, ¿o no? Pero no saquemos la idea de que hay esto, porque el día que cuando empezamos a pensar, estoy pasando por esto porque Dios me está disciplinando, pues gloria a Dios entonces por la pobreza y por la escasez y por pasar hambre. Entonces ya es algo que aceptas y recibes. Y si tú aceptas eso como que algo como que vino de Dios, entonces pero por el otro lado Dios te quiere bendecir. ¿Cómo te puede bendecir Dios si tú estás pensando que tu pobreza viene de Dios y que está bien? Y yo no estoy hablando de ser rico, no necesariamente, y que tampoco Dios está peleado con eso. Si Dios quiere hacer rico, pues está bien, qué bueno, es su decisión y bendito sea Él. No se trata ni de que Dios nos quiere hacer ricos, ni de que Dios nos quiere mantener en pobreza. No, hermano, Dios nos quiere hacer libres de falsos pensamientos, y el fruto de eso el Señor lo determinará. Libres acá de esos pensamientos religiosos. A Él le interesa nuestra libertad.